¿Y si el monstruo no fuera el monstruo? ¿Y si todo este tiempo hemos estado del lado equivocados del mito? Hoy no vamos a hablar de héroes ni de victorias. Vamos a hablar de encierros mentales, de soledad infinita y de un ser que, en su laberinto sin puertas, jugaba a encontrarse a sí mismo. Borges nos invita a entrar en la casa de Asterión, pero cuidado, puede que no haya salida. Bienvenidos al vuelo del cometa, somos Álvaro Aparicio, humilde escritor, Diana Soriano, Juglar 2.0, redes sociales, Twitter, X para los amigos actuales, Threads, Blue Sky, Instagram, Facebook, lo que sea, ahí estamos. Al final de este programa leeremos los comentarios de iVoox y de YouTube y también anunciaremos al ganador o ganadora del certamen de microrelatos de la presente edición, que por cierto las bases de la siguiente aún no se han publicado, pero os avisaremos por las redes sociales. Vamos a meternos ya en harina, ¿vale? Porque cuando Jorge Luis Borges escribe en la Casa de Asterión, no es el joven literato que busca su voz entre cafés de Buenos Aires y traducciones de Walt Whitman. Tampoco es aún el mito viviente de la literatura universal. En 1947, Borges es un tío de 48 años que ya ha cruzado el umbral de la madurez artística, pero todavía no ha recibido el premio Nobel, aunque ya hay quien empieza a preguntarse ¿por qué demonios no se lo han dado? Yo me lo pregunto aún a día de hoy. Este cuento, La Casa de Asterión, que se publica por primera vez el 1 de enero de 1947 en la revista Los Anales de Buenos Aires, nace en un momento especialmente simbólico. Argentina atraviesa una época política turbulenta, vaya sorpresa, como si alguna vez hubiese sido diferente, con Perón en ascenso y la intelectualidad en un estado de ligera ebullición, o de alarma según se mire. Borges, por su parte, acaba de vivir una experiencia entre grotesca y reveladora. En 1946 lo han ascendido de bibliotecario a inspector de aves en los mercados municipales. Lo de ascendido, entrecomillado, por supuesto, no es broma. Esa fue la forma elegante en que el nuevo gobierno lo echó de la biblioteca Miguel Cane, con razones más ideológicas que administrativas. Resultado, Borges renuncia y se convierte en conferencista profesional. Un escritor con tiempo libre y algo de resentimiento bien dirigido. Así que, querida Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Juglar 2.0. Estoy encantada de estar aquí. Además, hoy es un día súper especial por varios motivos. El primero es que vamos a hablar de el señor Padre. Padre ha llegado a esta casa para quedarse. Ha venido y usted. Vamos a hablar de Borges, por fin, después de 320 y tantos programas del vuelo del cometa, alegando que este señor es nuestro padre, hablando de él como si no hubiera un mañana, si estuviéramos lavando los pies, cual María Magdalena en medio de un campo lavándole los pinreles a Cristo, y nosotros aquí hoy vamos a hablar de él. Además, tenemos sendos dolores de cabeza monumentales porque, sí señores, ya está aquí otra vez el calor. El calor ha venido. El verano. Sí, ha venido para quedarse. Sí, sí. Viva el cambio climático, señoras y señores. Disfruten lo votado. Dicho esto. Y por todo lo demás. Sí. Por todo lo demás. Continuemos. A continuación, continuar. Vamos a arrancar ya con el programa. Vamos a empezar con el primer bloque porque, damas y caballeros, en lo personal, la vida de Jorge Luis Borges tampoco está precisamente llena de fuegos artificiales a nivel sentimental. Borges vive aún con su madre, doña Leonora Acevedo, o sea, mi bisabuela o lo que sea, una señora tan lúcida y dominante como su hijo, perdón, mi abuela, no mi bisabuela, por un momento me he rayado. Y comparte con ella un universo pues de rutinas, silencios incómodos, libros apilados, bueno, relación madre-hijo, hijo que ya tiene casi 50 años, ¿sabes? Cuando te vas de casa. No es que Borges no haya tenido aventuras amorosas, pero digamos que en 1947 lo que le apasiona más que una pareja humana es una paradoja metafísica o una biblioteca, sí, bien iluminada. Ahí el tema estaba. Le había pasado, yo creo ya. Borges de retirada desde los 22 y medio. Borges se frotaba con los libros, con los incunables. Y como si no fuera suficiente con la política y la soledad doméstica, en lo físico también
había sufrido cambios. En los años anteriores, una herida banal en la cabeza, producto de un accidente doméstico, en la vida de Borges todo es doméstico, no salía de casa, con una ventana mal cerrada, casi lo mata. De hecho, esa Madre mía, experiencia, menudo piquete. jolín, como darse con el dedo chiquito contra un mueble, esa experiencia lo lleva a pensar que ha muerto y renacido como escritor. Es a partir de esa convalecencia que se lanza a escribir narrativa con más fuerza. Ya no se conforma con reseñas, ensayos o traducciones. Quiere contar cuentos. Y no cuentos cualquiera, sino cuentos filosóficos, cuentos circulares, con trampas para el lector. Vamos, que os quiere hacer el amor al cerebro. Cuentos donde el truco no está en el qué, sino en el cómo y el cuándo te das cuenta de lo que realmente está pasando. Y así es verdad que como Borges opina que estamos jodidos, pues llegamos a La casa de Asterión, que lo escribe cuando está ya dominando todo su estilo, cuando ha refinado esa mezcla de erudición y juego literario que lo caracteriza y por lo cual le amamos tantísimo. Borges está en plena exploración de los límites entre mito y subjetividad, entre la palabra escrita y el mundo que supuestamente representa esas palabras, ¿no? Y está especialmente interesado en lo que no se ve de primeras, lo que se esconde detrás del narrador. Está experimentando lo que se dice sin decir, lo que se intuye entre líneas. Un autor ideal para quienes disfrutan de leer entre signos de puntuación, como puede ser el punto y coma, y así llegó Álvaro Aparicio a este mundo. Hola, ¿qué tal? De que Borges le hiciera el amor a un punto y coma. Por cierto, En ese entorno, pregunta a Coquín que cómo se convierte uno en conferencista profesional. Yo no lo sé, supongo que hablando un montón. No lo sé. pero desde casa, porque no sales. Teletrabajo. En ese entorno surge Asterión, ¿no? Que es un personaje que Borges extrae del mito griego del Minotauro que todos conocemos, ¿no? Pero al que le da voz propia. En el mito, el Minotauro no deja de ser una bestia encerrada en un laberinto que un señor va allí y tiene que superar porque patata. Entonces, bueno, es verdad que la voz de este Asterión es una voz solitaria, melancólica y, a decir verdad, un poco narcisista, pero es que si no te lo dices tú mismo cuando nadie te habla, pues ¿quién te lo va a decir? Claro. Y la ironía borgiana está ahí, envuelta en ese lenguaje pulcro y contenido, como si la mitología antigua hubiera pasado por una biblioteca de Ginebra y se hubiera puesto un traje de tweed y se hubiera bebido toda la botella de Ginebra también. Y en el fondo, claro, está la crítica, es la idea del monstruo a la mirada de la otredad. Esa palabra que yo solo empecé a usar pues cuando conocí a Álvaro Aparicio. Hola, en Qué maldito día. Wow. En encierro como forma de conocimiento y sobre todo autoconocimiento. Asterión es Borges disfrazado. O Borges es Asterión, jugando a no serlo. Un ser que vive encerrado en una casa infinita, sin saber muy bien si la salida está fuera o dentro de sí mismo. Esto es muy curioso. Y eso, seamos sinceros, queridos míos, es una excelente metáfora del propio Borges en aquel momento. Un intelectual encerrado en su país, en su época, en su cuerpo que empieza ya a ir un poco de esa manera, y en una literatura que busca escapar de las formas convencionales para decir cosas incómodas con, sin embargo, una cortesía ejemplar, que es como cuando un señor como Dios manda. Que es como cuando te insultan y no sabes si dar las gracias o ofenderte. Así que no, La casa de Asterión no es simplemente un cuento de 1000 palabras mitológico. Es Borges en 1947 haciéndose preguntas sobre la otredad, la soledad, la percepción y también haciéndonos a nosotros esas preguntas sin que nos demos cuenta hasta que ya es demasiado tarde y hemos caído en el laberinto. Y antes de arrancar con el primer bloque de lecturas, con el primer momento dentro del laberinto del Minotauro, he de decir una cosa. Hoy estaba preparando el banner para la publicación en redes sociales de este programa y tuve una duda. Y es que puse una ilustración muy chula de un ilustrador llamado Paul Reed, creo que se llama, que es el Minotauro con un cuerpo de fofisano, de tío normal de 45 años, ahí con el garrote, y dije, ostras, 47. Yo cuando leí ese cuento, lo leería con 15 años, ¿vale? A lo mejor es por la estulticia propia de la edad, pero yo no sabía que Asterión era el Minotauro. Entonces, he pensado por un segundo, si ese Álvaro de 15 años no sabía que Asterión era el Minotauro, ¿cabe la posibilidad de que otra persona tampoco lo supiese? Entonces, en cuyo caso, si pongo este banner de publicidad, hago spoiler. Bueno, lo siento muchísimo, habéis tenido mucho tiempo para informaros sobre el tema, así que sí, Asterión es el clásico Minotauro de la isla de Creta. Así que
Querida Diana, ¿te ves ya preparada para entrar en el primer bloque de lecturas? Vámonos. ¡Pa' dentro! Y la reina dio a luz un hijo, que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3, 1. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de una Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Bueno, para que no lo sepa, amigos y amigas del Vuelo del Cometa, estamos grabando en Twitch después de muchísimo tiempo, así que no doy demasiado crédito a cómo se escuche o cómo se oiga en directo, pero aquí estamos una vez más y también estamos en iVoox, lógicamente, que es la nave nodriza de todo esto, y YouTube. La Casa Asterión aparece publicado por primera vez en el número de enero de 1947 de, como dijimos antes, Los Anales de Buenos Aires, una revista literaria que dirigía nada más y nada menos que Victoria Ocampo, una figura clave en la cultura argentina del siglo XX y, además, alguien a quien Borges respetaba, aunque no siempre comprendía del todo, ni viceversa. Por entonces, la revista era el hábitat natural de los cuentos borgianos. Era donde se incubaban antes de acabar reunidos, convenientemente revisados, en sus antologías definitivas. En este caso, el cuento se integraría un par de años más tarde en un libro que supuestamente ninguno de nosotros podría conocer si fuéramos absolutamente idiotas, pero no es el caso, porque es nada más y nada menos que el Aleph, o el Aleph, de 1949, que es algo así como el grandes éxitos de Borges en forma de libro. Lo más equivalente es cualquier disco de Chayanne. Ahí conviviría con otros relatos que exploran el mito, la identidad, los límites del conocimiento y la estética de lo infinito. Temas mundanos de ir por casa con pantuflas. Pero ojo, el Aleph no es simplemente una recopilación. Es un mosaico cuidadosamente ensamblado, un mapa del universo borgiano. Y Asterión tiene un lugar muy especial en ese mapa, el de la voz inesperada, el monstruo que habla, el encierro que piensa. Y preguntaremos, ¿qué aporta exactamente este cuento a la arquitectura del Aleph? Para empezar, introduce una versión de perspectiva radical. No se trata de observar al monstruo desde fuera, como hace Teseo, como hacen los lectores o como hace la tradición clásica, sino desde dentro. Es un volumen donde los narradores suelen ser intelectuales cultísimos, de esos que tocan los cojones porque siempre tienen razón. Ajá. Son detectives metafísicos o eruditos desorientados. Asterión es la gran anomalía. Su monólogo impregnado de una lógica torcida y una fe ingenua rompe con la voz habitual de Borges. Pero al mismo tiempo, y ahí está el truco, sigue siendo profundamente borgiano. Porque aunque suene a delirio, lo que dice Asterión está lleno de referencias, de simetrías, de espejos rotos y de trampas lógicas. Como todo buen texto de Borges, parece simple, pero se va desplegando como una figura geométrica imposible. El relato también dialoga con otras piezas del autor. De hecho, uno podría pensar en La Casa de Asterión como una especie de contrapunto a El Aleph, el cuento que da título al libro. En El Aleph, el protagonista descubre un punto en el sótano donde puede ver todos los puntos del universo sin superposición. Una experiencia de totalidad casi divina y menudo que se había fumado miseria total. En cambio, Asterión vive en un espacio que parece igualmente infinito, pero completamente vacío de sentido humano.
donde hay exceso de visión en un caso. En el Aleph hay ceguera existencial en el otro, ¿no? Uno contempla el infinito desde la razón y el otro la habita sin comprenderla. Yo me imagino a Asterión que entra al laberinto y dice, uff, todo quiere Ikea. Ya está, es que no hay nada, no hay ni una silla, hermano. Bueno, hay más conexiones útiles. Por ejemplo, el juego con los nombres y las identidades ocultas, tan característico de Borges, aquí está en pleno funcionamiento. El cuento se titula La casa de Asterión, pero el nombre del protagonista no se menciona hasta el final y cuando aparece lo hace para activar el plot twist, el girito. Es una especie de dispositivo de relojería narrativa. Yo he dicho muchas veces que mi sagrado padre era un cirujano del verbo y aquí se nota muchísimo. Durante todo el cuento creemos estar leyendo el testimonio de un pirado, de un loco sin más, o un místico si lo queremos ver de esa manera, y de pronto, plaf, entendemos que efectivamente es el Minotauro. La revelación es tan repentina como elegante porque Borges no subraya nada, no necesita contarte que has sido engañado, simplemente te suelta un así lo maté, porque aparte el final es una coda. Es básicamente, tenemos el bloque de cuento y al final hay como dos líneas, creo que son, en párrafo aparte, que están en tercera persona, se intuye que está en tercera persona, que es Teseo hablando. Teseo, figura mítica de la cual ya hablaremos. Y esto te deja masticando la revelación como si acabaras de descubrir que tu reflejo en el espejo era otro. Este tipo de narración, basada en el punto de vista parcial, la reticencia informativa y la epifanía final, es marca registrada de Borges, copyright. En muchos sentidos, la casa de Asterión funciona como una miniatura perfecta de su estilo, breve, preciso y contundente. Y, por si fuera poco, también ejemplifica una de sus obsesiones favoritas, cómo una estructura narrativa puede contener más verdad que un tratado filosófico. La literatura, para Borges, no es un medio de representar el mundo, sino una forma de pensarlo. Y este cuento, con su monstruo pensante, su laberinto que puede ser tanto metafísico como real, y su final seco como un portazo, es una muestra impecable de esa idea. Realmente, Asterión, el final del cuento, ya llegaremos a él, pero él sí que va generando una cierta anticipación. Porque hay un momento en el cual dice, estoy cansado de merodear por estos pasillos. Estoy cansado de ser distinto. Estoy cansado de asomarme a los balcones de esos palacios infinitos que son mi casa y ver en la distancia un mundo que no me pertenece y que además me rechaza. Se cansa. Entonces, por eso al final es tan increíble. Porque realmente cuando Teseo dice lo que dice, adquiere una profundidad de descarga de profundidad brutal en la cual dices, vale, todo me cuadra, todo tiene sentido. Pero ¿cómo fue recibido este cuento en su momento? Bueno, no decir que causó revuelo sería exagerado. Borges no era todavía ese mito global que acabaría siendo después y motivo por el cual le dedicamos un programa al día de hoy. En Argentina es verdad que tenía sus fieles y sus detractores, como en todas partes, pero la casa de Asterión no fue una sensación viral, no fue la canción del verano. Era uno de esos relatos que, como tantos de Borges, pues no se entendían demasiado bien. O sea, la gente no está acostumbrada generalmente a estos metajuegos literarios donde no es leer una historia solamente, implica mucho más. Es como muchos cuentos de Cortázar, tienes que tener una predisposición específica para poder disfrutarlos. Era necesario leerlo de nuevo y luego otra vez, hasta que algo, plam, se encendía, para lo cual, bueno, esto para Borges siempre fue un elogio. Él siempre, es como en todo, ¿no? Hay comediantes que son alabados por otros comediantes, hay autores, escritores que son elogiados por otros escritores. Es como que hay gente que abraza tanto lo técnico que acaba siendo definido en su perfil como para gente que sepa apreciar esto, sean lectores o creativos, pero que hace falta entrar en ese metajuego para poder entenderlo. Y bueno, vamos a meternos ya, si te parece bien, querida Rapsoda 2.0, en la segunda parte de la lectura. ¿Vamos para allá? Vámonos. Vamos. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande.
Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien, decía yo que te gustaría a la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Esto mola mucho porque el contraste en este Asterión, que tiene momentos de una profundidad filosófica tremenda, y luego lo ves comportarse como se comportaría pues o bien un niño o una criatura o un becerrillo, una criatura primitiva que al fin y al cabo se mueve por impulso, o cuando ves a estas personas que en el concepto clásico es te falta calle, son esas ratas de biblioteca que tienen un montón de cultura, pueden expresarse muy bien, pero luego son muy maduras en otros aspectos de su vida. Asterión es ese perfil, es un tío, un minotauro, una criatura bestial, pero que con toda su empatía intelectual, al mismo tiempo no puede reprimir el hecho de querer jugar, pero en parte porque estás solo, estás muy solo. Claro, esto te hace pensar en una pregunta. Y bueno, que si queréis nos la podéis comentar, o sea, nos la podéis contestar en los comentarios, que es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez ante los monstruos que amamos, ¿no? Pues el monstruo de Frankenstein, este mismo Minotauro, pensad en el monstruo que queráis, que está aislado, que está solo. ¿Qué habría pasado si en lugar de estar aislado y solo, su familia lo hubiera amado? Si hubiera sido cuidado, si hubiera sido aceptado por la sociedad, ¿habría sido el monstruo que era? ¿O no? Pues ahí está el tema. Y, por cierto, Academia Oscura, el taller literario de terror verdadero de esta casa. Si estáis buscando un sitio para escribir sobre entrañas, vísceras y todo tipo de barbaridades que el FBI os detendría si encontrasen datos en vuestros navegadores de internet, adelante, uniros con nosotros que os arroparemos bien. Vamos a continuar porque la casa Asterión no sería la casa Asterión si no hiciera lo que Borges sabe hacer mejor: agarrar un mito consagrado por siglos y darle la vuelta como un guante mojado. Porque claro, todos conocemos más o menos la historia del Minotauro, ese pobre bicho con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado en un laberinto por orden de rey Minos, alimentado con carne humana, hasta que viene Teseo y lo despacha en nombre de la civilización, la racionalidad y la democracia ateniense. Es el típico relato fundacional de lo griego: el monstruo debe morir para que el héroe viva, lo salvaje es vencido por lo humano, aplausos, cortina, fin del mito. Bueno, Borges dice, vamos a pararnos un momento y a preguntarnos lo siguiente: ¿y si el monstruo no era tan monstruoso? ¿Y si tenía pensamientos? ¿Y si sentía cosas? ¿Y si se aburría? ¿Y si, después de todo, era inocente? Así que nos cuenta la historia desde el otro lado, desde dentro del laberinto, en lo más profundo, en su corazón, incluso en el corazón de la criatura, en su mente. Y al hacerlo, transforma este relato de acción épica en una meditación filosófica y existencial. Ya no estamos con Teseo, espada en mano, siguiendo un hilo mágico. Estamos con Asterión. Estamos desde el otro lado, solo, hablando con él, interlocutando con el propio Minotauro, esperando algo que además ni él sabe muy bien lo que es, porque el cuento, lo que es flipante es que si bien tiene una estructura clásica, ¿vale? Hay un desenlace, hay un nudo, una introducción, está todo ahí, está de un modo muy diferente. De hecho, si no recuerdo mal, este cuento lo analizamos en el taller en una ocasión y encontramos todos los elementos. Está ahí. Lo que sucede es que está un poco
quizás desproporcionado respecto a lo que habitualmente esperamos, pero como es un cuento de 1000 palabras, la proporción aquí no puede ser perfecta. Atiende a otros elementos, atiende a la propia investigación que hacemos con Asterión de lo que es el laberinto. Aquí lo genial es que Borges no anuncia nada. No dice, hey, chaval, cuidado, que este es el Minotauro hablando, dame una lechuga. No, te mete en No, la chaval no cabeza. diría. ¿Cómo diría? Caballero. Pibe. A ver, no, che, pibe, para. Mira, 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 el Minotauro. Ya te empieza la historia. Bueno, el caso es que no, te mete en la cabeza de un ser que dice cosas desconcertantes, como que cada 9 años entran 9 hombres en la casa para que yo los libere de todo mal. Ojo, ¿eh? Aquí te da un poco el enfoque. La idea de que cada uno tiene de vivir su vida también, ¿eh? O sea, Minotauro, bueno, vale. Pues si tú te lo quieres poner así, pues bien. Sí, vale. Cada uno se cuenta su película para vivir mejor. Y que se Totalmente. mueve por un espacio donde no hay puertas porque ¿a quién le importa si las puertas están cerradas? Un ser que afirma no tener enemigos, que no puede salir de casa y que sufre porque mi sangre es noble. Todo esto lo leemos sin saber aún quién es, hasta que en la última línea, como una daga Cortés, aparece Teseo y dice esa frase lapidaria que sentencia el destino del Minotauro. Y ahí efectivamente pues todo encaja, ¿no? Retroactivamente todo se resignifica. Lo que parecía delirio es de pronto la visión interna de un ser mitológico condenado por su origen y por nuestra mirada. Zeus, te podías haber convertido en Pino Puente. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué en toro? En fin. Bueno, Zeus se convierte en Pino Puente y te folla igual. No sé qué esperas que suceda. Claro, sí, lo entiendo, pero a lo mejor el fruto de ese amor olímpico, qué bonito, no es tan tremendo, ¿no? Bueno, Borges no humaniza al monstruo, evidentemente lo deja ser un monstruo, pero no se obliga a pensar por qué lo llamamos monstruo. ¿Qué define la monstruosidad? La forma, la conducta, la mirada del otro. Importante. Aquí entra el juego de la inmersión. En el mito clásico, el Minotauro no es el otro absoluto, incomprensible animal encerrado. Vamos, que sí lo es el otro absoluto, es todo lo contrario a lo que ha dicho Álvaro antes, la civilización, el bien, la hegemonía ateniense. En Borges, Asterión se convierte en sujeto y en narrador, en voz, es el protagonista. No hay rugidos, hay introspección. No hay violencia explícita, hay un encierro ritual que es casi litúrgico. El monstruo es el que piensa y el héroe es el que llega al final sin que sepamos muy bien si hacía falta. Uh-huh. La relectura borgiana del mito también resuena con otras figuras filosóficas. Asterión no es solo el Minotauro, es también una especie de místico. Habla de la casa como si fuera el universo, o una representación del mismo. Se describe a sí mismo caminando por sus pasillos infinitos, en lo que parece una parodia de ejercicios espirituales. Dice que a veces corre por esos corredores hasta caer exhausto. A veces finge que lo buscan y a veces pues se esconde. O juega a que él es el prisionero. Estamos ante un loco, un iluminado, un niño eterno, un reflejo de nosotros mismos en tiempos de encierro. COVID-19, no os digo nada. Pobrecito. Bueno, el caso es que yo me insisto en lo que decía antes. Yo, en mi opinión, el Asterión es una persona con una capacidad de introspección brutal, pero una profunda inmadurez social. Pero es que eso es evidente, el tío está solo. El tío está solo. O sea, no creo que... No sé cómo lo criarían hasta la edad de que pudiera tenerse en pie solito, ¿no? Imaginaos el Asterión bebé, porque claro, nació de la reina. Claro. Imaginaos la papeleta. La señora tiene un affair con un toro blanco que era súper majo, se hace construir una vaca de madera para que el toro le haga caso. Y bueno, yo vi una... Es curioso, esto es un momento returbio, acabamos desmonetizados en todas partes, pero yo vi en un cuento clásico cómo el herrero le prepara la estatua de madera, la vaca de madera, en la cual ella se acuclía de un modo esperando ser agraciada con la atención del toro. Y dices, a ver, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que esto podía ser buena idea? O sea, wow. Bueno,
entraremos en lo que quieren decirnos los mitos clásicos, o por lo menos lo que le querían decir a sus contemporáneos, porque igual hay algunos que han envejecido regulinchis. Pero efectivamente esa señora qué necesidad tenía. Pues mira, estaba cabreadito Zeus ese día y le dijo, pues te va a gustar un toro, te vas a enamorar de ese toro blanco que es tan majete. Es una maldición, verdaderamente. El caso es que yo voy a ir más allá con el tema de Asterión y no voy a irme más por esta rotonda, pero imaginaos a Asterión con todo lo cortés que es, teniendo en cuenta que es una criatura. Y lo llamo criatura porque en el fondo aquí es un tema interesante. ¿Es una bestia o no es una bestia? Porque claro, él mata a la gente que entra en el laberinto, pero los mata creyendo que los alivia. O sea, hace un efecto Claro, eutanásico. pero él tampoco estaba pidiendo nada de esto. O sea, en la idea que tienen los otros, que en este caso son los civilizados, de lo que quiere el monstruo para estar tranquilo, es sacrificios humanos. Entonces, cualquiera podría pensar que qué necesidad había, porque el toro en ningún momento dice, oye, que si no queréis que salga, metedme aquí a no sé cuántos vírgenes. No, el toro en este caso pues no dice nada, ni esta boca es mía. Eran todos jugadores del LOL, eran todos ahí adentro, ¿verdad? Bueno, continuemos. Asterión era... Un abrazo a los jugadores del LOL, por favor. O no, ducharos primero. Asterión era en algunas versiones del mito el nombre propio de Minotauro. Un detalle que Borges recoge como si fuera un hilo suelto en la alfombra del relato clásico y lo convierte en el centro de su propia historia. Al nombrarlo, le da identidad. No lo saca de ese anonimato del monstruo, lo convierte en alguien. Alguien con pensamientos circulares, sí, pero que tiene pensamientos al fin y al cabo. Y ese pensamiento circular nos lleva al último giro borgiano, porque el cuento no solo reescribe un mito, sino que lo usa como espejo para hablar de la condición humana. ¿No somos todos en algún momento habitantes de una casa infinita, sin puertas ni visitantes, jugando a que alguien nos busca? ¿No construimos... Mario, Cocomuy, de acuerdo, pero dúchate primero. ¿No somos todos en algún momento habitantes de una casa infinita sin puertas ni visitantes, jugando a que alguien nos busque? ¿No podemos ser en algún momento de nuestra vida alguien profundamente solitario y perturbado? ¿No construimos nuestros propios laberintos mentales con normas que solo nosotros entendemos? ¿No esperamos todos, aunque no lo digamos, que alguien entre algún día a liberarnos, aunque eso implica el final? En resumen, damas y caballeros... Hablarnos de nosotros mismos, sí, por favor. Borges toma el mito del Minotauro, le arranca la máscara de toro y deja al descubierto algo mucho más incómodo. Un yo que piensa, que espera. Dicho lo cual, yo también juego al LOL, así que os puedo decir que de ahí se sale. Vamos a meternos ya con la siguiente lectura, querida Diana Soriano. Cuando me digas, nos metemos... Vámonos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Y le encanta a Borges el tema de la numeración, todo lo que es la simbología cabalística de los números y toda esa mística relacionada con las matemáticas, bueno, todo ese asunto que no voy a profundizar porque tampoco tiene mucho más, a él le encantaba. Desde el punto de vista siempre muy de color, sin ningún tipo de magufada. De hecho, quiero hacer un comentario, es que a nivel filosófico hay un tío en internet, que no recuerdo el nombre, ¿vale? Esto lo he pensado ahora, que dice que Borges es un esteta, es decir, que lo que él profundiza a nivel filosófico no está muy desarrollado, que al fin y al cabo él lo que hace es jugar con conceptos
para que su narrativa funcione. Esto luego lo desarrollo un poco mejor si me acuerdo. El caso es que una de las cosas más sublimes de la casa de Asterión es que Borges te engaña, te la cuela todo el tiempo. Te engaña, y lo hace a través de uno de sus trucos narrativos favoritos, el punto de vista cuidadosamente dosificado. Porque hasta ahora todo lo que Diana ha leído, realmente si no supieseis que Asterión es el Minotauro, ¿qué os haría pensar que no es una persona, como decíamos antes, que está loco o atrapado en un castillo o lo que fuera? No te hace pensar que realmente es una criatura bestial que está esperando recibir vidas para acabar con ellas. No, en un momento dado dicen que sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. O sea, wow, ¿cómo no querer seguir leyendo después de eso? Parece el inicio de una carta de disculpa o de un manifiesto filosófico a medio camino entre Kafka y una nota encontrada en la nevera de alguien que vive solo desde hace demasiado tiempo. Hola, Dahmer. La voz que habla es extraña, sí, pero también cortés, argumentativa, incluso lógica. No es el rugido de una bestia, es algo más, es un alma torturada, es alguien que intenta explicarse, justificarse, mostrar que, a pesar de lo que dicen los otros, él tiene razones para ser como es, que no está loco, que simplemente ve el mundo de otra manera. Esa forma, bueno, para nosotros desde fuera es inquietante. Borges estructura el cuento como una especie de monólogo interior, interrumpiendo todo el tiempo con observaciones que parecen responder a acusaciones previas, que aparte ya hemos visto que cuando él, en un momento dado, sale de su laberinto, la gente le teme, la gente le genera, le repugna su visión o le temen. Nunca escuchamos esa acusación directamente, pero la sentimos en cada línea. Es un narrador en defensa propia y eso, claro, lo hace más humano. Asterión no narra desde el poder, sino desde el encierro. No impone su verdad, la balbucea, la razona, la ensaya. Y el estilo es absolutamente coherente con eso. Frases cortas, tono pausado, una mezcla de solemnidad y delirio. De pronto habla de la arquitectura de su casa con una precisión geométrica. No tiene puertas, nadie pudo estar en ella. Y al instante siguiente menciona juegos que suenan a rituales infantiles o a alucinaciones directamente, ¿no? Juego a que me buscan, juego a que me encuentro. Es como si Pascal y un niño encerrado en una habitación infinita hubieran escrito un diario juntos. Para quien no lo sepa, Blaise Pascal fue un filósofo y matemático del siglo XVII que reflexionó sobre la fragilidad del ser humano frente al infinito, y para él estamos perdidos en un universo inmenso, ¿no? ¿Qué paralelismo con el mito? Y el silencio de ese vacío nos enfrenta a la necesidad de creer en algo que le dé sentido. Píldoras de filosofía por Diana Soriano. Y lo mejor es que en ningún momento Borges nos dice explícitamente, ya no sé hablar, ¿quién habla? Ni yo ni el Minotauro, los dos somos igual. Todo el cuento está construido sobre una retención de esa información. El lector escucha, se incomoda, tiene dudas, intenta entender qué clase de personaje es este, que se cree noble, que asegura liberar a los hombres de todo mal, matándolos. Eutanasia. Que espera a un redentor, y justo cuando la sospecha empieza a materializarse, aparece el golpe general. ¿Lo creerás, Ariadna? Y ahí lo entiendes todo. Este uso del narrador en primera persona con información deliberadamente oculta no es una novedad en Borges, pero aquí se convierte en una obra maestra de sutileza, ¿no? No hay narrador omnisciente, no hay guiños explícitos. Lo que hay es una voz única, hermética, atrapada en su lógica interna. No tiene nadie que le increpe, ¿no? Que nos obliga a entrar en su juego o quedarnos fuera directamente. Es un mecanismo muy borgiano. El texto no se entrega, exige. Wow. Y la estructura acompaña. El cuento tiene apenas unas 2 páginas. Depende mucho de la versión que caiga en vuestras manos. Pero están divididos en microescenas, que de hecho las microescenas no buscan hilar una sola situación. Lo que hace es un crisol de momentos que nos permiten entender el contexto en el cual vive Asterión, qué espera del exterior, qué espera de su interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego que se nota mucho que este cuento nace de una serie de conceptos muy poderosos y muy visuales, porque al fin y al cabo juntar todos los elementos para convertir a este personaje en algo tan vívido y tan natural, pese a que se juntan varios elementos. De hecho, este programa
hace que me pese la cabeza, porque estoy sintiendo que la filosofía, el conocimiento, todo, el Aleph, se ha metido en el occipital, o como se llame, y me pesa, me voy de lado. Es como mucha tralla, hay mucho significado subyacente en este cuento. Entonces, yo creo que nos podemos meter ya en el cuarto bloque de lectura, nos acercamos a la parte final, y creo que aquí sí que tendremos muchas cosas que decir, porque no quiero exagerar, ¿vale? Esta nueva serie de programas que estamos haciendo, que ya hemos hecho El barrio del amontillado, hemos hecho el cuento este de Harlan Ellison de No tengo boca y debo gritar, este tercer cuento también es una obra maestra. Es un cuento que es como si metes un barco dentro de una botella, porque tiene muchas cosas que se pueden extraer y muchas están soterradas debajo de elementos que, si no te acercas mucho a la figura de Borges, a sus inquietudes intelectuales, a sus filias esotéricas, etc., es complicado entender. Pero es que aquí hay otra capa añadida, que es la mitológica. Entonces, este cuento, cuando lo lees, todo encaja, todo es perfecto. Y este final es increíble. Entonces, yo creo, querida Rapsoda 2.0, que nos podemos meter ya con la última parte del cuento. ¿Qué te parece? Vámonos. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libre de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en las espadas de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Wow, este final siempre me flipa, porque según la traducción, la línea anterior al diálogo es: el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Tiene varias construcciones. He dicho traducción, pero no me refería a eso, me refiero a edición. A según qué ediciones, a qué correcciones, a qué publicación hay ligeras modificaciones en esa frase, son muy finas, pero es que esas últimas dos frases son como un reloj nuclear, que da siempre la hora exacta, es perfecto. Aparte salta del tono en primera persona, por eso decía que es una coda, a uno en tercera, en el cual Asterión ya está muerto y Teseo está flipando. El Minotauro apenas se defendió, y esto es lo que decía yo antes, de que él ya estaba esperando que esto sucediese. Asterión quería que esto sucediese. De algún modo, no podía entregar su cabeza como si fuese a un verdugo en el patíbulo, pero pese a que luchó, si es que luchó como tenía que luchar, el caso es que él estaba deseando, en el fondo, que su Redentor llegase y lo quitase de esa vida que en el fondo para él era una condena. Este cuento es increíble. Es Borges en estado puro, y creo que en mi caso fue la puerta de entrada a Borges, y creo, ahora sí creo bien empleado, debería ser la puerta de entrada para todos aquellos que se creen que Borges es a lo mejor demasiado denso, porque este cuento, pese a todas estas lecturas que puede tener, realmente acercarse a él y leerlo es muy ameno, porque en contra de lo que se pueda pensar de que Borges es alguien muy complejo de leer, la realidad es que no hay ni una sola palabra que pueda parecer fuera de tono, que pueda parecer desequilibrante a la hora de leer, que requiera buscar en el diccionario. No, realmente no hace falta. Y muchas gracias a los amigos de la Torre del Cuervo por suscribirse a Twitch y apoyarnos en esta velada de literatura y Borges. Así que, si hay algo que Borges hace como nadie, es convertir los espacios en metáforas que sudan filosofía,
por las paredes. Y la casa de Asterión no es una excepción. De hecho, el cuento podría titularse La arquitectura del yo y seguiría funcionando. Porque aquí la casa no es solamente un escenario, es un personaje, es una mente, es un espejo. A primera vista, la casa parece un espacio curioso, quizás incluso encantador, infinita, sin puertas, con corredores que no se repiten. Asterión la describe con un entusiasmo que bordea lo infantil, como cuando dijo: mi casa es tan grande que nunca he recorrido la parte más lejana. ¿A quién no le gustaría vivir en un sitio así? ¿O no? A lo mejor, si te llega la gente de Amazon tocándote el timbre, no llegan nunca. Pero ese entusiasmo se va enturbiando poco a poco. A medida que Asterión enumera los pasillos, los patios, los sótanos y los reflejos, la casa va dejando de parecer una maravilla para convertirse en algo mucho más siniestro. Es un laberinto, no es una casa. Es un lugar, una prisión sin barrotes. Es algo diseñado para producir dos cosas: desesperación y muerte. ¿Verdad, Diana? Es verdad que sí, que lo interesante es que Asterión no se da cuenta de nada de esto, o sí, pero bueno, pues no lo quiere admitir, o por lo menos no nos lo cuenta, ¿no? Como esos prisioneros que decoran su celda y la llaman mi rinconcito. Él ha creado toda una cosmología personal dentro del encierro. La casa no tiene puertas, dice, porque a nadie le importa si las puertas están cerradas. ¿Quién necesita salir si todo está adentro? ¿Quién necesita compañía si puede jugar a que se busca a sí mismo? Es una lógica perfecta, hasta que deja de serlo. Aquí entra el simbolismo puro y duro. La casa es el mundo interior de Asterión, su mente, su universo autorreferencial, un espacio sin salida donde lo único que se escucha es el eco de su propia voz. ¿Y qué pasa cuando uno se escucha demasiado tiempo a sí mismo sin que nadie le diga para, que estás repitiendo las mismas tonterías todo el tiempo? Pues eso, empieza a creérselas. Asterión se convierte así en el habitante perfecto del laberinto borgiano. Alguien que está encerrado, pero no sabe si por castigo, por elección o por su propia naturaleza. La imagen del laberinto, que es muy recurrente en Borges, aquí se mezcla con la de la infinitud. La casa no es un simple edificio, es una estructura mental infinita, un espejo de la conciencia del personaje. En vez de muros de piedra, tiene reglas propias, juegos, rituales y repeticiones. Y esto no es solo una decoración simbólica, es el núcleo emocional del cuento, porque esa casa, que se repite hasta el agotamiento, no es más que la materialización de la soledad extrema de Asterión. Una soledad tan vasta que ha tenido que convertirla en cosmos. Sí, y una cosa, el siguiente programa que vamos a dedicar, manteniendo este formato que parece que os ha gustado bastante, tenemos varias ideas en la mollera ahora mismo de cuentos que pueden gustar. Hemos pensado en La Torre del Elefante. Tenemos Tripas de Palahniuk, que en las votaciones de la comunidad de cometera genera algunos cismas. Hay gente que no está muy dispuesta a meterse en las tripas escatológicas del señor Chuk. Y Yo, por ejemplo. el tercero, es verdad, hay resistencia aquí. El 50% del vuelo del cometa se opone. Y el tercer cuento, pues no sé, hay varias dudas ahí que pueden despejarse según avancemos. Bueno, teníamos Beren y Lucien de... Beren y Lucien, es verdad que lo teníamos ahí a punto de claro. caramelo. Bueno, vamos a avanzar ya porque ya hemos rematado este programa, pero quedan un par de detalles para hablar de esto. Por ejemplo, Jorge Luis Borges comentó directamente sobre la Casa de Asterión en 1969, o sea, casi 20 años después de su publicación. El monstruo, decía, sabía todo el tiempo que había algo horrible en él, por lo que debe haberse sentido agradecido con el héroe que lo mató. Bueno, está claro. Hablemos de fama, pero seamos honestos. La Casa de Asterión no fue en su momento el cuento que catapultó a Borges al estrellato literario. No apareció en la portada del Times, desde luego, ni provocó hordas de lectores colapsando librerías pidiendo dame por favor más de tu Minotauro, que es una cosa un poco triste porque realmente Borges nunca estuvo ahí. Borges sí que llenaba auditorios de universidades, sí que tenía capacidad de ser llevado a la televisión y hablar, pero fue una figura que tenía ideas políticas que en algún caso podían ser incómodas. Era un hombre bastante conservador en algunos aspectos de su vida. Entonces, aunque le gustaba mucho exponerse y hablar, observaréis que la mayoría de sus intervenciones en televisión son de ya mayor, de muy mayor. En toda la parte anterior, así como Ernesto Sábato, que era su coetáneo
y con el cual de hecho se pelearon en un momento de su vida, porque Ernesto Sábato tenía unas ideas muy cercanas al comunismo, al anarquismo, al socialismo, en sus diferentes facetas, porque fue mutando junto con las ideologías del momento. Borges estaba un poco en el otro extremo, sin ser nunca necesariamente alguien que podríamos considerar reaccionario. No lo era una persona un poco más conservadora, pero que en cierto modo no casaban. Sábato y Borges acabaron peleados y se reencontraron mucho tiempo después para una serie de tertulias, de las cuales una, si no recuerdo mal, acabó en el libro. Eso es un diálogo en una cafetería, Borges y Sábato hablando y simplemente de temas políticos, de actualidad, de cultura, que puede parecer, así dicho, así un poco frívolo, pero claro, eran dos mentes preclaras, dos personas con una capacidad de entender su tiempo increíbles, y eso fue lo que hace que esta reunión entre gigantes tenga tanto valor. El caso es que el relato, A Casa de Asterión, tuvo una recepción más bien discreta y bueno, no hay mucho más que decir. El tiempo al final es el mejor crítico y a Borges esto le viene muy bien, porque La Casa de Asterión es uno de esos textos que una vez leído no se olvida nunca. Queda flotando. De hecho, me atrevería a decir que no hay ningún cuento que se le asemeje ni remotamente a las cosas que genera esto. A esa sensación de que el laberinto puede ser un paraíso y puede ser también un infierno. De que esta Asterión puede ser una especie de santo inocente y también una pequeña manifestación de lo carnívoro y predatorio, que es una bestia que te espera para matarte. Esto es puro Borges. Poco a poco fue ganando el lugar que merece, una pieza esencial en este gran engranaje borgiano. Es estudiado en universidades, es diseccionado en congresos, le hemos dedicado una hora de espacio en este programa porque consideramos que vale la pena. ¿Vale? Somos muy partidarios de que, aunque nos encanta la novela, nos flipa la novela, el formato largo es muy agradecido, el cuento se ha ido perdiendo un poco el valor del cuentista, del que solamente escribe conceptos que son como lanzas que se introducen en la mente de la gente, porque no son solamente escapismo, es jugar con conceptos filosóficos. Borges lo hacía todo el tiempo. Así que Borges, como ya sabemos, gran maestro de la literatura, de todo lo que eso significa, bueno, pues aquí, en esta Casa de Asterión, nos ha regalado pues un montón de elementos. Entonces, yo, querida Diana, Rhapsoda 2.0, yo, si me lo permites, con tu aquiescencia, saltaría a los asuntos del cometa. ¿Cómo lo ves? Vámonos. Vámonos. Vamos a empezar. ¿Qué hacemos primero? A ver, vamos a hacer un poco de producción en directo. Tenemos varios temas que comentar. ¿Qué hacemos? ¿Anunciamos primero al ganador o ganadora del certamen de micros o leemos los comentarios? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué te apetece? Yo creo que dejamos la lectura del ganador para lo último, como cierre final y por todo lo alto. Pues ahí estamos, como siempre la Rhapsody eligiendo mejor que yo. Así que vamos a meternos con los comentarios, porque iba a hacerlo al revés. Vamos con los comentarios primero a la gente. Bueno, como ya sabéis, se han publicado 3 programas en la semana anterior. Uno con La Torre del Cuervo, de Manu Rodríguez, que están aquí los amigos de La Torre del Cuervo en el chat de Twitch ahora mismo. Tuvo muy buena recepción, ¿vale? Y tenemos entre los comentarios, dame un segundo. Por ejemplo, dice Ana Paula Schwartz: no tenía conocimientos de este subgénero, gracias por el programa. Se referirá, por supuesto, al Grimdark. Dice Páginas Rotas: un episodio genial. Aprovechando lo que comentan sobre la falta de autores y de fantasía, les recomiendo a Raiko Cruz, que tiene una saga que se llama La Senda del Destino, con 3 novelas publicadas por en ediciones de Mercurio, El Cuarto en Camino y 2 precuelas del mismo mundo. Fantasía épica de la buena. Matías Brollo, esto es un clásico. Matías Brollo es un clásico en los comentarios del vuelo. Dice: no estoy de acuerdo. Mis músicos favoritos son unos imbéciles. Los escritores que más me marcaron me parecen medio idiotas. Hay que aprender a convivir con quien crea esa obra que amas. O sea, Matías Las Comas. Hay que aprender a convivir que quien crea esa obra que amas es la misma persona a la que quizás le escupirías en la cara. Así que
estoy de acuerdo contigo. Dice Nunca, Rice. nunca suficientes escupitajos en la cara de la gente. Nunca. Dice Rice. Ya nadie duda de que en este programa sois sirvientes del caos. Nunca lo hemos intentado esconderlo. Perdona, yo soy 100% leal, o sea, ¿Leal a quién? ¿A ti misma? al emperador de la humanidad. Bueno, yo no. Facu Frascali dice: acabo de descubrir gracias a este programa que el subgénero Green Dark, según este tipo de contenido, hasta hace nada suponía que simplemente eran distopías, pero va más allá. Gracias a los dos por el desarrollo de este programa. Quería recomendar una novela que leí no hace mucho del autor Vandermeer, Aniquilación. A muchos os sonará principalmente por la película. Sí, la película fue lo que vi yo. El libro lo tengo pendiente, gracias por la recomendación. Y dice Marcos Vides: en este programa hay conocimiento, gran colaboración. Felicidades por el programa. Bueno, saltamos a lucha de clases. ¿Y en los de YouTube? Vamos a la lucha de clases. Bueno, lucha de clases de iVoox. Tenemos aquí 2 comentarios. Ya sabéis, programa para mecenas. Siempre os agradecemos que nos apoyéis, ya sea en iVoox, ahora en Twitch también, o en Patreon, donde consideréis. Todo el apoyo es bueno, más que nada porque nos da... es como que refrenda el esfuerzo, ¿no? Es como decir, gracias por vuestro apoyo. Y recordad que el grupo de Telegram del Vuelo del Cometa está habitualmente, salvo que se me olvide ponerlo, en la descripción de cada programa que subo, tanto a YouTube como a iVoox. Ahí tenéis el grupo de Telegram en abierto, donde, bueno, se hacen las votaciones, por ejemplo, de estos programas que estamos haciendo ahora. Este en concreto, no recuerdo si ha salido por votación, porque me dijo Diana, ha salido este. Y claro, la votación estaba abierta todavía. No sé si ha ganado realmente este, así que a lo mejor... Sí. Finalmente, sí. Lo he mirado hoy. O sea, yo lo puse en valor. Vale. Le di unas horas a la gente para que votara. Tampoco pueden ser infinitas. Y cuando la gente terminó de votar, un tiempo prudencial que yo consideré que era lo que a mí me salía de mismamente la punta de la nariz, pues dije, ha ganado Borges. ¿Cómo no va a ganar Borges en esta casa? Y luego llegó Alberto Nieto. Y toda su recua de gente de bien. Sí. De gente de bien de cara a la galería. Porque tú les ves y dices, ay, qué majetes, me los llevo a comer. Y luego no. Bueno, total, que yo, o sea, había ganado. Luego hubo un repunte de tripas, que ahora se va a meter todo el mundo a votar por tripas y yo pues me la tendré que envainar. Tripas, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Quiero que sepáis que tripas hasta está hecha la escaleta, quiero decir, no hay que hacer nada. Ya si entráis y hacéis que Diana sea más feliz, votad tripas, que la vais a hacer la mejor Rapsuda posible. En Twitch, en iVoox y en YouTube, como siempre. Bueno, lucha de clases, programa para mecenas. Dice Vargar, cada día os quiero más, es recíproco. Egon Blunt, enhorabuena por vuestro programa, muchísimas gracias. Y saltamos a No tengo boca y debo gritar, que tuvo bastante interacción y he de confesar que hemos de responder comentarios, porque hay muchos sin contestar. Tenemos a Loba Blanca. No miro a nadie, ¿no? ¿Quieres decir? A Loba Blanca, que nos dice, fiel compañera, sin papitas la vida es un infierno. Totalmente de acuerdo contigo. Pero a ella le contesté. Ah, vaya por Dios. Víctor Escudero, sí. Flipándome hallo. Tenía que tener mala baba el tío, hablando de Harlan Ellison, para que en el sumum del postureo él fuera y escribiera semejante obra maestra en una noche nada menos. Nos referimos, por supuesto, a No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, y dice, a tope con el análisis de Dark Souls. Que sepas que ya está preparado, querido. Los hados, en un momento de iluminación, han decidido bajar, tocarme el plexo solar y otras partes de mi cuerpo que no pronunciaré y decir adelante. Así que eso ya está hecho. Dice Víctor Manuel Palomares Lara: hola Diana y Álvaro, me gusta mucho este formato, se vive de otra manera el relato. Ante la primera pregunta de Diana, solo podré intentar pinchar en los ojos a Dios, pero no por odio ni resentimiento, lo haría para ver si es de verdad. Para la segunda, pues curioso, lo había escuchado hace tiempo el relato, el final es de los que se te quedan como clavo ardiendo. Pero lo que he visualizado con vuestra relación y comentarios es que Am también podría ser un escritor que culpa a sus personajes de que sus historias no triunfen y les hace vivir una agonía constante en el relato, pero solo es una idea más.
Bueno, muchas gracias por la interpretación. Egon Bland, una vez más, otro programa ideal para acompañar con café, cappuccino o un Moskovskaya. Mis 5 estrellas. Vaya. Roger dice, recuerdo con detalle el momento en que escuché el audiorelato de No tengo boca y debo gritar. Estaba conduciendo y hacia el final tuve que parar, salir del coche y quedarme mirando a la nada mis buenos 15 minutos. Una patada al estómago para adentro, pero desde dentro. No creo que lo olvide nunca. Jolines, es un cuento que desde luego genera efectos potentes. Y dice Ana Paula Schwartz, excelente dirección de texto y magnífico análisis. Tuve la suerte de ver Terminator en un VHS hace mucho tiempo, luego leer el cuento y luego jugar la aventura gráfica. Pude ver el litigio que hicieron para que la saga de películas reconozca la influencia de Ellison y cómo fue agregado posteriormente en el basado en el cuento de bla bla en los créditos. Una joya invaluable y además terriblemente válido. Y dice Eduardo, siempre agradecido de que vosotros sí tengáis boca y deleitado de oíros gritar cuando los virus os lo permiten para compartir esas maravillas. Cada vez lo hacéis mejor. Muchísimas gracias. Para quien no lo sepa, en el programa de No tengo boca y debo gritar, Diana estaba a punto de la muerte cada 5 palabras y yo también, solo que lo disimulé mucho mejor. Lo que hace el cambio de tiempo, y ser mayores. Madre mía, qué viejos nos hacemos. Bueno, a mí esto me ha pasado toda la vida. Tampoco quiero decir que antes estuviera mejor. Bueno, es que tú siempre has sido vieja. Vamos a meternos ya. Uy, qué mal. Luego me banea. Vamos a meternos ya con el ganador o ganadora del certamen de microrelatos de esta edición. Que por cierto, vamos a avisar por redes sociales cuando publiquemos la siguiente edición. Entonces, cuando se publique, que os avisaremos y en el siguiente domingo también se avisará por el propio programa, solo tenéis que entrar al Patreon, buscar la publicación que esté chichetada, os leéis las bases y participáis sin ningún tipo de compromiso. Solamente requiere que os registréis, porque si no, no hay forma de que podamos poner el cuento en ningún sitio, ¿vale? Entonces, vamos a meternos ya. ¿Quién? Dejo que hagas tú sí. los estos, ¿sí? Sí, déjame, bebe un poquito de agua, déjame un poquito ya hablar a mí. Vale, perdóname, perdón. Nada. Bueno, hemos recibido muchos relatos, quiero daros las gracias a todos por participar. Tengo una mención especial al relato de Alberto Nieto, que tiene 0 unidades de cosas físicamente turbias. Os lo agradezco, te lo agradezco, Alberto, ha sido un buen relato. No ha ganado porque era bueno, pero gracias, Alberto, gracias. Bueno, el ganador de este cuento es Rígido y Azulado de Óscar Calleja. Muy bien, enhorabuena, Óscar. Cuando tú me digas, empezamos a leer. Que por cierto, Óscar Calleja, bueno, es curioso, este binomio, Alberto Nieto y Óscar Calleja, están publicando, ambos forman parte de la Academia Oscura, taller literario del Vuelo del Cometa, taller de terror verdadero. Tanto Alberto como Óscar están publicando en la revista GTM, ahora mismo, un especial de varias partes, 4, si no me falla la memoria, sobre Resident Evil. Yeah, baby. Así que nos metemos ya con la lectura del ganador de este certamen, que creo que es el 41º, si no me falla la memoria, no tengo que mirarlo. Efectivamente, el 41º. Pues nos vamos para allá. Lectura dentro. Rígido y Azulado, de Óscar Calleja. El bebé amaneció muerto. Las 6 de la mañana despertaron a Dante con los gritos de su esposa. Su hijo en la cuna no respiraba. El hijo de su mujer estaba rígido y azulado. En aquel momento le dio igual, no era suyo. Lloró, acudió al funeral y consoló a su mujer. Pero la muerte del pequeño no le importó lo más mínimo. Aquella tristeza, aquella pérdida, no le pertenecía. Al mes, su mujer amaneció muerta. Las 6 de la mañana despertaron a Dante en silencio, sin los llantos de su esposa a su lado como cada mañana, martirizándose por no haber dispensado mejores cuidados al bebé. Se levantó de la cama y encendió la luz para contemplarla, rígida y azulada, muerta con los ojos encharcados. En realidad aquello también le dio igual. Lloró, acudió al funeral y consoló a sus suegros. Pero la pérdida de su mujer no le afectó. Continuó realizando su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Al mes siguiente, Dante amaneció muerto. No podía explicar cómo, pero lo sabía. Las 6 de la mañana lo despertaron con la brisa fresca de un valle lejano, acariciándole la cara. Se encontraba en un laberinto de hiedras. Estaba muerto, definitivamente muerto. Aquello sí le importó. Lo importunó tanto que lloró y gritó hasta partirse las cuerdas vocales. Cuando se quedó sin energías, sin nada mejor que hacer, comenzó a caminar sin rumbo por el laberinto.
Tras eones de andar pesaroso, distinguió una luz en la lejanía, tras un recodo. Figuras ocultas por túnicas carmesíes danzaban alrededor de una hoguera en el centro de un claro. Iban cogidas de la mano, girando en un círculo casi cerrado. Casi. 2 de las figuras tenían una mano libre, dejando un hueco entre ellas. El hueco que Dante debía ocupar. Con decisión, asió ambas manos, la de su mujer y la del bebé que no era suyo, y cerró el círculo. El fuego, alegre al verse por fin rodeado, ardió con mayor intensidad, hasta chamuscar primero y luego abrasar las almas de los encapuchados que lo habían avivado. En el edificio de Dante, mientras los paramédicos se hacían cargo del cadáver rígido y azulado, un policía inspeccionaba el armario en busca de una nota de suicidio o alguna pista que le ayudara a esclarecer aquella muerte. Allí, perfectamente planchado, colgaban 3 túnicas carmesíes, 2 de adulto y una de bebé, con la tela de los bordes chamuscadas y aún humeante. Muchas gracias, Óscar, por participar con este pedazo de cuento. Y vamos a cerrar ya. Voy a hacer un breve repaso de, bueno, un poco lo que hemos estado haciendo. Redes sociales, bueno, el cometa en TikTok también estamos, ¿verdad? Estamos con guiones debajo, Sí. ¿no? Intercalados. Estamos en Sí. Facebook, en Twitter, en Instagram, en Threads, en Blue Sky, en todas partes. En las estaciones de tren, También durmiendo, en el departamento de Hacienda, también, si queréis, estamos ahí. durmiendo debajo de un puente también estamos a veces, según se dé, ¿no? Sí. Si hace, Sí. bueno, hace bueno, nos metemos por ahí. Estamos en vuestro corazón, que es lo más importante, como marcapasos, según se mire. Y estamos, o estamos también en Patreon, donde nos podéis apoyar, en iVoox, en YouTube. Patreon es donde físicamente más estamos. Y en el grupo de Telegram, acordaos que está abierto, podéis entrar a... Pero vamos, que ahí podéis encontrarnos haciendo lo mismo que hacemos aquí, pero 24/7, Siempre. non-stop. Sí, voy a hacer un poco de corte en este punto porque me voy a poner súper personal, ¿vale? Porque, a ver, quería hacer un par de... Está pachando. Sí, no, ya sé que no te lo he dicho, pero quiero Pero, hacerlo, me apetece mucho hacerlo. A ver, ya hemos acabado el programa de La Casa Asterión, muchas gracias por todos los que habéis estado escuchando. Voy voy a recomendar un libro, ¿vale? Voy a recomendar un libro que para mí es muy especial, pero por motivos ajenos a lo que la gente suele buscar en una obra literaria. Lo voy a recomendar porque es casi como una especie de misión espiritual que tengo ahora mismo. Porque... no somos una secta, acordaros. No, para nada. No, absoluto. Me lo estoy dejando además. El tema de recomendar este libro es porque yo me inicié en el mundo literario por mi madre. Yo me inicié pues nada, yo supongo que tendría 12, 13, 14 años, depende un poco de la edad. Yo no me acercaba a los libros más que en casos muy puntuales, no sabía muy bien qué quería leer, no sabía muy bien qué me proporcionaba la literatura, tenía muchas dudas. Es verdad que me gustaba mucho escribir cómics y dibujar, pero no sabía a dónde me dirigía. Y era mi madre la que todo el tiempo me perseguía, porque mi madre siempre fue mucho de leer, siempre fue una persona muy cercana a la literatura y una persona que, en definitiva, siempre se preocupó porque sus hijos leyeran, simplemente porque consideraba que era una manera de abrir tu mente a otra forma de pensar. No te va a hacer más inteligente leer, no te va a hacer más capaz en nada, simplemente te va a abrir otra puerta que antes estaba cerrada y que en algún momento puntual te puede valer. Entonces, este libro es Alas Nocturnas de Robert Silverberg, me parece que es el autor, porque por un momento se me ha confundido con Bradbury, pero no es de Bradbury, es de Silverberg. Alas Nocturnas es un libro que yo empecé a leer con 14, 13 años más o menos, y que al principio me costó mucho entrar, porque de lo que recuerdo mucho de esas primeras lecturas de novelas más largas, de intentar entrar en el mundo literario como lector, no tenía la mente preparada para imaginar tanto. O sea, realmente acababa con dolor de cabeza, era un esfuerzo intelectual para el cual no estaba acostumbrado. Y hablamos del año 1996, que tampoco fue hace 2 días que estamos todos con el móvil todo el tiempo en la mano. Entonces, este libro para mí fue muy especial porque
aunque no es una gran novela, no considero que sea una novela recomendable en el sentido estricto de la palabra. Es una forma de recordar a mi madre que falleció hace 3 días. De hecho, fue el mismo día que di una de las clases de la Academia Oscura. Me la preparé, estaba un poco con la mente en blanco, y más que nada porque no suelo, ¿cómo decirlo sin que suene feo? No suelo ser mercantilizar el sufrimiento personal y decir, oh, se me ha muerto mi madre, voy a abrir un hilo en Twitter y cosas por el estilo. No. Fue un duelo esperado, fue una cosa, vamos a decirlo así, tranquila. Y el hecho de hablar de esto ahora es una forma de dejar este recuerdo en este programa número 300 y pico, el que sea, que se quedará publicado para el resto de los tiempos, para que dentro de 150 años, si el archivo de audio sobrevive, alguien sepa que esto ha pasado, que nadie se olvide. Yo no me voy a olvidar, pero que nadie se olvide que, bueno, a las nocturnas, perdón, de Robert Silverberg es un libro que Álvaro Aparicio recomienda porque su madre, cuando él era pequeño, pues se lo recomendó. Simplemente eso. Dicho lo cual, nos vamos a marchar ya. No sé, querida Diana, si quieres comentar alguna... Bueno, algo del libro. yo... Espera, que dice La Torre del Cuervo. Gracias por los corazones, gracias por vuestro apoyo a la gente de Twitch. El libro es un... A ver, es un... ¿Cómo decirlo? Es la Tierra, ¿vale? En el futuro, en un mundo medio distópico, donde hay unas figuras que son los vigilantes. Estos vigilantes son señores y señoras muy mayores que van por ahí con un carrito lleno de maquinaria, van por el desierto, por los campos, es muy raro. Y de pronto, cada X tiempo, tienen que pararse y observar el cielo, porque están esperando que algo suceda. Creo que, si no recuerdo mal, era una especie de invasión. Entonces, observar el cielo y la historia básicamente te cuenta que en un momento dado, después de décadas de expectación, de que llegaban a pensar incluso de que eso jamás iba a suceder, efectivamente baja algo del cielo y produce cambios, migraciones en la Tierra. Aparte es curioso porque las ciudades como Roma se llaman Rom y cosas por el estilo. Es muy curioso, es un libro raro. Pertenece a esta ola de sci-fi New Age en el cual se mezclan componentes muy psicodélicos y muy locos con algo más tecnológico. Porque aunque Silverberg siempre estaba adscrito a la ciencia ficción, realmente es un autor de una ciencia ficción muy, muy, muy blandita, casi fantástica. Entonces ahí cabe un poco de todo. Es una fantasía medio steampunk, un poco... Steampunk no, perdón. Un poco punky, un poco poshumanista. Es que no sé cómo definirla. Ya hablaremos algún día de ese libro. Pero hay que dar recomendación. ¿Qué vas a decir, Diana, que te he interrumpido antes? Nada, iba a darle las gracias a Viviana que durante un tiempo nos ayudó con la información y las escaletas. Mm. Y bueno, pues por el Álvaro Aparicio que tenemos a día de hoy aquí, si a lo mejor ella no hubiera hecho tanto hincapié, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí para que engañarnos, ¿no? Así que muchas gracias y un beso muy grande. Pues nos marchamos ya. Muchas gracias a la gente de Twitch por aguantarnos en esta horita y 10 minutos aprox que hemos estado grabando. Y enseguida subimos todo para iVoox y YouTube. Así que un besote. Adiós. Hasta la próxima.